Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Vasos de honra es la palabra de Dios. Dice la versión Biblia de las Américas. ¿Tenés Lu ahí? LBLA. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Ahora bien, en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Padre, damos las gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque es tu palabra viva, eficaz, poderosa, y viene a nosotros en esta mañana con poder, con autoridad. La recibimos. Abrimos nuestro corazón, nuestro entendimiento para recibir todo lo que viene de ti, Señor. Te damos toda autoridad, Señor, de lo que esté sucediendo en la atmósfera espiritual de este lugar, Señor. En las vidas, en los corazones, aún lo que está adentro, lo que está sucediendo ahora en los pensamientos, en las emociones, Señor. Ahora mismo toma autoridad allí, Señor. Obra con poder, y que esta palabra quede sellada en los corazones con fuego de tu Espíritu Santo para bendición de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Jesús, denle un aplauso al Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Denle un aplauso con ganas, con vida, con vida. Jesús vino al mundo, eligió 12, los formó, invirtió tiempo con los 12, los preparó, para luego ¿qué? Enviarlos a predicar, sanar, liberar, anunciar, hacer esto. Avivamiento hasta el último de la tierra. Esto. Él pasó un tiempo con ellos, los preparó, los formó, pero para enviarlos a servir, los revistió, los ungió con poder, nos dio el Espíritu Santo, nos dio armas espirituales, dones poderosos en Dios para servir. Decí conmigo, para servir. Ese es el propósito. Dijo, esto que aprendieron de mí ahora denlo a otros. Por eso estamos acá después de 2000 años. Porque hubo otros antes que nosotros que predicaron el Evangelio. Y nosotros lo recibimos. Y ahora estamos predicando el Evangelio para que otros, si Cristo no viene antes, otros sigan creciendo de la mano de Dios y conozcan a Cristo. Lo hacemos. Y pensamos también en las generaciones futuras. Estamos sirviendo a Dios, justamente, entendiendo su palabra. Todos los que servimos, todos los que amamos al Señor, queremos servirle. ¿Cuántos quieren servir al Señor? Es algo que sucede. Si no sucede es porque algo no anda bien. Porque lo que se despierta es un deseo de dar lo que tenemos. A veces entra la religiosidad y por eso algunos ministerios a veces se truncan. Las mentiras del diablo que está buscando, obviamente, que la gente se enfríe. Pero el anhelo del corazón de los hijos es servir, es honrar, es bendecir. No podemos callarnos lo que hemos recibido. Todos queremos servir, todos queremos ser usados por Dios. Hay dos palabras que me encantan, que es poder y pureza. Es la obra del Espíritu Santo sobre nosotros con poder, la unción. Y es la obra del Espíritu Santo en nosotros, transformando el carácter. Son los dones y es el fruto del Espíritu.
necesitamos los dos. Necesitamos el poder, pero necesitamos la pureza. Y esta palabra en Timoteo habla justamente de estas dos características, podríamos decir, de los hijos de Dios: poder y pureza. Y comienza el apóstol Pablo hablándole a su discípulo Timoteo, que estaba luchado, estaba pastoreando la iglesia y tenía problemas. Y el apóstol Pablo le envía esta palabra, segunda de Timoteo 2:19. Y ahora poneme la NTV, por favor. Y dice: sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción. Quiero compartirte dos verdades de esta palabra. Decí conmigo: dos verdades. Decilo con fe: dos verdades. Y decí conmigo: es palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen? Esto es palabra de Dios. Dice, la primera verdad. Dice, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento. Es algo firme. Y la otra versión habla de está sellado. Con la siguiente inscripción. Primera verdad: el Señor conoce a los que son suyos. Esa es la primera verdad. Decí conmigo: el Señor conoce a los que son suyos. Decile que está a tu lado: el Señor te conoce. Decíselo: el Señor te conoce. La Reina Valera dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Es un sello de propiedad, de legitimidad, de reconocimiento. Es palabra de Dios. Dios conoce a los que le pertenecen. Dios conoce a los que son suyos. No sos un desconocido para Dios. Dios te conoce. Decí conmigo: Dios me conoce. ¿Cuántos los creen? Dios te conoce. Dice: Dios conoce a los que son suyos. ¿Cuántos de los que están aquí son de Dios? Entonces, si vos sos de Dios, igual que yo, entonces quiero decirte que Dios te conoce. Dios conoce quién sos. Sos importante para Dios. Sos valioso para Dios hasta el último de tus cabellos. Todo conoce el Señor. No sos desconocido. Y digo, no importa quién no te conozca, porque la persona más importante de todo el universo sí te conoce. Y esa persona es el Señor. Así que no importa si por este mundo atravesamos sin reconocimiento, inadvertidos, desapercibidos, porque tenemos la honra del Padre, tenemos el corazón de Dios. Él sí te conoce, Él sí te conoce. Jesús les dijo en Juan 10:14, Juan 10:14, NTV: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas. Él es el buen pastor y conoce a los que son suyos. Conoce a sus ovejas. El buen pastor está con el rebaño y conoce a las ovejas. Y escuchen, y ellas me conocen a mí. Me encanta esto porque vos podés conocerlo a Él, porque Él te conoce antes. O sea, dice, yo conozco a mis ovejas y entonces ellas me conocen a mí. O sea, vos podés tener acceso al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, porque primero sos conocido por Él. ¿Entendés? Entonces, sos conocido porque Él te conoce y podés conocerlo, podemos conocerlo. Y entonces el próximo dice, mire esto, poderoso. Dice, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas, ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí. Y yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida por sus ovejas, por mis ovejas. Él dice, la manera en que el Padre me conoce a mí es la manera en que yo los conozco a ustedes. Recibilo. Dice, como también mi papá me conoce a mí, dice, yo así los conozco a ustedes. Esta palabra es hermosa, ¿eh? Así como el Padre conoce al Hijo,
Jesús nos conoce a nosotros. Somos sus ovejas. ¿Cuántas ovejas del Señor hay en este lugar? Somos sus ovejas. Somos de Él. Entonces, no es un conocimiento solo intelectual. En la cultura bíblica, el verbo conocer no es tener datos, tener información. Es una connotación profunda, espiritual y personal. Él está hablando de una relación, del conocimiento absoluto de quiénes somos. No vos conocés a la persona que está a tu lado. ¿Lo viste? Si es tu familiar, la conocés mucho más. Pero tampoco lo conocés por completo. Pero Dios sí nos conoce por completo. El Salmo 139:1, el rey David, dice: oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento, cuando me levanto, conoces mis pensamientos. Poné tu mano en tu cabeza y decí: Dios conoce mis pensamientos. Wow. Aún cuando me encuentro lejos, y dice: me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Cuando estás descansando en tu casa, tomando mate, ¿estás descansando? ¿Estamos tomando tiempo de descanso? Cuando descansamos, ayer estábamos tomando mate con la pastora en el jardín. Separamos tiempo para estar juntos, para descansar, para tener tiempo de calidad, poder tomar unos mates y hablar y orar. Dice, cuando estás descansando, Dios te está viendo, hermano. Y dice, sabe todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos. Y dice, ¿y sabes lo que voy? El último, el 4. El 3 dice, cuando viajo, cuando descanso. Y el 4, lo que voy a decir incluso antes de que lo diga. Conoce nuestros pensamientos. Y mientras oraba y reflexionaba, por eso Jesús dice, si tan solo codiciares la mujer de tu prójimo, estás pecando. Si tan solo lo pensaras. Porque el nivel de santidad que Él requiere y que Él nos pide es un nivel de santidad no externa, sino interna. Él está buscando corazones conformes al corazón de Dios. No que se cuidan de lo que hacen y de demostrar ciertas cosas, sino que tienen un corazón que está arrepentido delante de Dios y que busca hacer su voluntad. Aún, como dice acá, aún antes de que lo diga. Porque escucha esto, si vos le deseaste el mal a alguien, pero no le hiciste nada, igual ya pecaste. Porque le deseamos el mal con el pensamiento. Entonces, esta palabra me reconforta mucho porque Dios conoce hasta lo que vas a decir, lo que voy a decir, incluso antes que lo diga. Por eso Dios está interesado en la intención del corazón. No en que por fuera se vea todo lindo, hermano. Porque ¿de qué sirve? En vano edifican la casa si Jehová no la edifica. ¿De qué sirve mostrar por fuera que está todo bárbaro si lo de adentro está todo contaminado? Él está viendo. Él sabe todas las cosas. Nada podemos esconder a Él. Como papás conocemos a nuestros hijos, ¿no? Yo pensaba, lo conozco a Facu. Sé si ganaron o perdieron el fútbol por cómo entran. Porque ellos van a jugar al fútbol, allá veo unas risas. Vienen lesionados, ¿qué digo? ¿Van a jugar al fútbol o van a la guerra, hermano? Vienen todos rotos. Facu me dijo, ¿está por ahí, Facu? Un día se cayó y se cayó de cola
y dice que sintió que se le habían adormecido las piernas. Tuvo 15 segundos a los gritos. Y bueno, ahí está. Y ahora está con un pie guinzado, Gaby también, otro pie guinzado, así que van fuerte. Pero se divierten, la pasan bien y lo hacen con un enfoque evangelístico también, para poder captar y ganar hermanos. Nos encanta. Pero llegan a casa, golpean. Le digo, hola, ¿qué hay de comer? Digo, perdieron. Y si no, cuando vienen, hola, pa, hola, y me dan un beso, hola, hola, hola. ¿Cómo salió todo? Bien, ganamos. Los conocemos. Un poco. No como Dios los conoce. Dios está interesado en tu corazón. Esto me gusta porque me posiciona. Dios me conoce, Dios sabe quién soy. Segundo, Dios nos conoce desde el principio. Jeremías 1:5. Dios no te conoce desde que te convertiste a Cristo. No, de antes. Cuando llegué a la iglesia. No, de antes. Jeremías dice, te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Antes de tu mamá, antes de que tu mamá y tu papá tal vez hicieran planes para tener familia, para tener hijos. Antes, mucho antes que eso, ya eras conocido por Dios. Ya Dios te conocía, Dios sabía quién eras. Y Dios sabía en quién te ibas a convertir. El Señor conoce mi pasado, mi presente y mi futuro. Decí conmigo, Dios lo conoce todo. Conoce tus virtudes, tus victorias, ¿sí o no? ¿A cuánto les gusta alcanzar metas para Dios? Nos encanta crecer. ¿Cuántos quieren crecer? ¿Cuántos quieren ir por más? ¿Cuántos saben que vamos por más? ¿Cuántos saben que de acá a diciembre viene el poder de Dios sobre la iglesia, sobre nosotros? Pero también Dios conoce tus debilidades. Que no todo es color de rosas. Y por eso Hebreos dice 4:15. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Gracias, Señor. ¿Cuántos pueden decir gracias, Señor? Dice, porque Él las enfrentó todas. Y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, Él nunca pecó. Todo lo enfrentó Él. Él conoce tus debilidades, tus puntos débiles. ¿Cuántos tienen debilidades? En el carácter, en el corazón, en los pensamientos. Tenemos debilidades, necesitamos de Dios. Y entonces Él dice, Él comprende nuestras debilidades, pero dice el 16, acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Y allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. Entonces lo que quiero decirte con este punto es esto. Como Él conoce tus debilidades, no huyas cuando sentís que fallaste. No salgamos corriendo si sentimos que estamos haciendo todo mal. No abandones lo que Dios te dio. No abandones tu familia, tus hijos, tu ministerio, tu trabajo, tu relación con Dios. Porque dice, Él comprende nuestras debilidades. Él conoce que somos débiles, hermano. Él sabe que somos falibles, que tenemos una mente finita, que nos mandamos macana todo el tiempo. Y entonces Él dice, ¿te equivocaste? Conozco tus debilidades. Acércate al trono. Acércate al trono, dice. Acerquémonos al trono de la gracia. Entonces,
tus debilidades son una oportunidad para acercarte al trono de la gracia. Tus debilidades, mis debilidades, son una oportunidad para acercarnos a Él con toda confianza y recibir su ayuda y su bendición. ¿Cuántos dicen amén a eso? El saber que somos conocidos por Dios es un lugar de seguridad. El Salmo 23:1 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando vos estás seguro quién es tu pastor, sos conocido por tu pastor, sos conocida por Dios, podés estar seguro que nada te va a faltar. Quiero leer un salmo, el Salmo 91. ¿Querés recibir bendición? ¿Querés recibir promesas de Dios? Bueno, vamos a leer este salmo juntos. Dice, Salmo 91, NTV. Y mientras lo vamos leyendo, léelo en voz alta conmigo y recibilo. Y recibilo en tu corazón. Siento que algo va a pasar, algo va a suceder. Hay que leerlo, hay que leerlo. Obedezco lo que el Espíritu Santo me dijo. Dice Salmo 91, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, escuchalo y recibilo, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10.000 a tu alrededor, estos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dale fuerte a Él la gloria. Alguien tenía que escuchar esto. Alguien tenía que recibir esto. La segunda verdad. La primera, entonces, es: somos conocidos. Decí conmigo: soy conocido. Decir a que está a tu lado: Dios me conoce. Dios me conoce. ¿Sí o no? Lo segundo, volvemos a Timoteo. Segunda de Timoteo 2:19. Sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra, con la siguiente inscripción: el Señor conoce los que son suyos y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. El Señor dice: todos los que son míos, apártense de la maldad. No dice: hagan lo que quieran. Dice: no, yo los conozco, son míos. Bueno, apártense de la maldad, dice el Señor. Los que son de Él, todos recién levantamos la mano y dijimos: somos tuyos. Bueno, Él dice: perfecto, son míos, me pertenecen, apártense de la maldad, dice el Señor. Orden de Dios, directa. Apartate del pecado, apartate de lo malo, apartate de lo que contamina, de lo que destruye. Apártense de la maldad, dice el Señor. El Señor dice: sean santos porque yo soy santo. Apártense de iniquidad, todo el que invoca el nombre del Señor. Apártense de la maldad. Sean santos, porque yo también soy santo. Y creo
creo que la santidad que Dios está buscando es mucho más que apartarnos del pecado. Es hambre por agradarlo a Él, por estar con Él, por estar en su presencia, por escudriñar su palabra. Hay un llamado de Dios a apartarnos de la maldad, hermano. Hay un llamado de Dios para dejar de hacer lo que destruye, para dejar de hacer lo que a Él no le agrada, lo que contamina. Dejar de mentir, dejar de engañar, dejar de criticar, dejar de quejarte, dejar de adulterar, dejar de deprimirte, dejar todo aquello que contamina. Apártense de todo lo malo, dice el Señor, porque ahí no está Él. Todo lo bueno viene de Dios, así que no está en lo malo. Dice, ese no es tu lugar, dice el Señor. Dice, los que son míos, los que son mi propiedad, a eso les pido que se aparten de la maldad, que se mantengan santos, puros, la pureza de la que le hablaba. El poder para servir, pero la pureza que Dios nos exige, nos reclama. ¿Quiénes son los que tienen que apartarse de la maldad? Los hijos, los suyos. No le podés pedir que hagan esto a alguien que no lo conoce. Por eso Él dice, los míos, ¿cuántos de Dios hay aquí? Los míos, apártense. Porque esto es como mamá y papá le podemos dar instrucciones ¿a quiénes? A nuestros hijos, pero no a los tuyos. A los hijos. Entonces Dios dice, son míos, son mis hijos. Es el papá hablando. Es la mamá que le está diciendo, come la comida porque si no te vas a enfermar. El padre que le dice, vení a las 10 de la noche, no más tarde. Es el padre hablándonos diciendo, los que son míos, apártense de toda maldad. Bueno, o más tarde, no sé a qué hora vuelven los chicos, pero 10 de la noche me quedé corto. Segunda de Timoteo, el próximo versículo dice, en una casa grande hay utensilios de oro y también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Hay dos tipos de materiales, oro, plata para usos honrosos y tal vez madera, barro para usos no honrosos. Usos común, dice, para el uso diario. Dos categorías, usos viles, decí conmigo, usos viles, usos de deshonra. No me voy a enfocar en esto. Lo único que te voy a decir es que no fuiste creado para ser un vaso de deshonra. No fuiste creado para usos viles. Ese no es el plan de Dios. No fuiste creado para ser un vaso de usos viles. Fuiste creada para ser un vaso de honra. Para ser un vaso de usos especiales. Pero tenemos que tener actitudes que honren. Y esto me decía el Señor estos días. Tenés que honrar. Honrar es dar valor. No juzgar. Hay que honrar. Tenés que honrar a tu iglesia. Tenés que honrar a tus líderes. Porque se están esforzando. Porque están pagando un precio. Porque están orando por tu vida. Porque están invirtiendo tiempo. Y tenés que honrarlos. Tenemos que honrarlos, apoyarlos. Porque si a ellos les va bien, a mí también me va bien. Honrar tu iglesia. Honrar tu casa. Tenés que honrar a tus padres. Aunque se equivoquen. La honra no es juicio. No dice juzga a tu padre y a tu madre. Dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Entonces la honra no es depende. No, es te voy a honrar, hagas lo que hagas. Y te voy a bendecir, hagas lo que hagas. Aunque estés equivocado, te voy a honrar.
porque Dios me está diciendo que lo haga. Entonces te voy a bendecir, te voy a amar, te voy a honrar. Aunque se equivoquen. Aunque papá y mamá se equivoquen. El otro día le hablaba a Joaco, teníamos una charla en el auto. Anoche le dimos los regalitos a mami, a Nancy, y Joaco le compró una bolsa llena de cosas. De chocolates, una taza Feliz Día Mamá, unas plantitas, todas cosas con mucho amor. Hasta le regaló un cortador de huevo. Y estoy seguro, no lo hablé con Nancy, pero debe haber sentido lo mismo que yo. Sentíamos que la estaba honrando a su mamá. La estaba honrando, ¿no? Porque con poquitas cositas, pero todas las eligió. Esa es la honra, es honrar. A pesar de... ¿Cuántos dicen amén? Dios me dio esta palabra. Cuando estaban edificando el muro, Nehemías los puso a edificar por familias. Y cada uno edificaba la parte del muro que le correspondía. Porque si no estás edificando, estás destruyendo. Me encantó Miriam, el otro día en el grupo puso: hermanos, tenemos un canal de YouTube. Están pasando las prédicas. Pongan un me gusta, síganlo. Excelente. Eso es honra. Ayer los hermanos que fueron a llevar los folletos de Toti fueron a honrar, a bendecir. Las hermanas que prepararon la decoración tan hermosa del Día de la Madre. Ramón, que hizo la estructura con la soldadura. Este lugar está lleno de corazones que honran a Dios. Y estamos tan agradecidos por cada uno de ellos, hermanos. Tan agradecidos a Dios por los corazones que honran. Corazones de honra. Para usos honrosos. Vasos de honra. Los coordinadores, los líderes que van a los grupos de amistad en la semana y están orando por los hermanos. Hay que honrarlos. Hay que bendecirlos. Si no estás edificando, si no honras, ¿a quién apoyás? Tu mamá, tu papá están haciendo el mejor esfuerzo. Tu líder está haciendo el mejor esfuerzo. Padres, honremos a nuestros hijos porque están haciendo el mejor esfuerzo. Una palabra puede cambiarlo todo. Una palabra en el momento justo. Un abrazo. El decirle te amo, sos importante para mí. No sabés cuántas mentiras en ese momento se deshacen cuando soltás una palabra de amor de parte de Dios. Hijo, te amo, sos importante, sos valioso. Honramos. No existe las familias perfectas, no existe la iglesia perfecta. Bueno, voy a seguir porque tengo más, un poquito más, no quiero irme mucho. Tenemos que ir a celebrar en familia. Usos honrosos y usos viles. 21. Dice, así que si alguno se limpia estas cosas. Esto me encanta. La Reina Valera. Es como que el apóstol dice, bueno, sí, está bien. Te pudiste haber contaminado. Tal vez no estás sirviendo como para usos honrosos. ¿Qué pasó? Entró iniquidad, entró maldad. Bueno, pero hay que limpiarse. Necesitamos limpiarnos. Después de tomar un café, la taza queda sucia. Hay que limpiarla. Después de su uso, el uso también ensucia. El servir también a veces nos contamina, porque nos metemos en la boca del león. Y hay poderes de maldad dando vueltas. Y entonces necesitamos ir al trono a limpiar. Entonces Pablo le dice, límpiate de estas cosas. ¿De qué se tenía que limpiar? Unos versículos antes lo vemos, en el 14. Dice,
recuérdales estas cosas, ordénales en presencia de Dios, que dejen de pelearse por palabras. Número 1, no te pelees. No nos peleemos. Dice, dejen de pelearse por palabra. Dice, estos altercados son inútiles y pueden destruir a los que los oyen. Esfuérzate por mantenerte, por poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y explica correctamente las palabras de verdad. Dice, mantente alejado de todo lo que te contamina. La violencia, las palabras necias, que lo único que llevan es a discusiones y a más discusiones. Cuando Nancy se peleó con el proveedor, yo estaba escuchando todo. El proveedor me manda un mensaje a mí y me dice, enojado. En ese momento yo estaba tomando mate con mi mamá y mi papá. La había dejado a Nancy en Morón y yo estaba en la casa de ellos tomando un mate. Y en ese momento el teléfono empieza a caer mensajes de este proveedor enojado. Le cuento a mi papá por arriba el problema y él me dice cuando me estoy yendo, esto me encantó. Estoy en la camioneta, subido, y mi papá no me dejaba ir. Y me iba hablando así con el vidrio. Y yo frenaba y tenía que hacer cosas, pero él estaba entusiasmado. Y me dice, andá a resolver esto como el hombre de Dios que sos. Oh. Porque estábamos luchados, habíamos perdido 200.000 pesos. Y me dice, lo vas a poder resolver como un hombre de Dios que sos. Uf. Porque yo iba directamente a la fábrica. Fui a la fábrica, fui a hablar. Pero tan solo eso que mi papá me dijo cambió mi enfoque. Dije, gracias Señor, esto viene de Dios. Y cuando entré en esa fábrica, entré como un hombre de Dios. No como un empresario, como un hombre de Dios. Y bendije. Y nos dimos un abrazo y se quedaron contentos y nosotros nos fuimos en paz, bendecidos. Y cuando me siento en la camioneta, Dios me dice, bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores. Hermano, llamados a pacificar, a bendecir. Entonces, si alguien se está peleando en tu casa, si estás peleándote con tu esposa, deja de pelear vos, varón o mujer. Si uno de los dos deja de pelearse, el otro automáticamente va a dejar de hacerlo. Honrala a tu esposa, bendecilo a tu esposo, dale señales de amor, cortá toda pelea y toda discusión. Y entonces el apóstol en el 21 dice, límpiate de estas cosas, serás instrumento para honra. El 21, 2:21, Reina Valera. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Oh, ¿cuántos quieren ser instrumentos de honra? ¿Sabés que este vaso estaba en las puertas de las casas? Eran generalmente vasijas de barro que había hecho un alfarero, útiles, y tenían agua fresca. Y entonces cuando venían los invitados, llegaban a las casas y tenían este vaso de honra. Venían cansados del camino, del desierto, en los tiempos de Jesús. Y estos vasos eran usados para llevar agua fresca. Y los invitados recibían bendición. Entonces dice el Señor, si alguno se limpia estas cosas, será instrumento de honra. ¿Cuántos son instrumentos de honra para Dios? Santificado. Pureza, pureza. No perfección, pureza. Instrumento de honra. Que no encuentren en vos, hermano, palabras que destruyan. Cerrá tu boca antes de lastimar a tu esposa, de lastimar a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, a cualquiera. Instrumentos de honra. Santificados, puros, pureza, separados para Dios, consagrados a Dios. Y dice algo más hermoso, útil al Señor. ¿Cuántos quieren ser útiles a Dios? Señor, queremos ser útiles a ti, Señor. Y Dios nos está diciendo, bueno, tenés que tener todo este currículum, tenés que tener todas estas materias aprobadas. No, tan solo dice, límpiate de todo lo malo.
Deja que mi presencia, mi misericordia comience a limpiar tu corazón. Comenzá un proceso de limpieza. Y entonces serás útil. Útiles, qué bueno sentirnos útil para Dios. ¿Cuántos se sienten útiles para Dios? Útiles para Dios. Dios te diseñó con un propósito, que seas útil para Él. Y entonces dispuesto para toda buena obra. Tu vida de bendición. Tu vida de bendición para tu familia, para la iglesia, para el mundo, para la gente. Tu vida llamado a ser vaso que bendice, vaso que honra, vaso que porta la presencia de Dios a donde quiera que va. No que no se equivoca, no que no comete errores, pero que honra primeramente a Dios. Primero a Dios, buscad primeramente el reino de Dios. Son personas, estos vasos útiles, caminan en honra a Dios, caminan de la mano de Dios y le dan el primer lugar a Dios en sus vidas, en sus casas, en sus familias. Y aman a los demás como a sí mismos, como Jesús los ha amado. Y de esa manera funciona el reino de los cielos. 2 mandamientos: amar a Dios y honrar y amar a tu prójimo como Él te ha amado. Esos son los vasos que en esta mañana, que en este día y que en estos tiempos Dios desea usar. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.